El aire de nuestra casa siempre olía a canela y a la promesa de un abrazo. Especialmente en diciembre, cuando las mañanas se vestían de escarcha y las tardes, de luces intermitentes que mi padre Ricardo colocaba con minuciosa alegría alrededor del viejo pino, un ritual tan inmutable como las estaciones. Era en esos meses gélidos, pero llenos de una calidez que emanaba de cada rincón de nuestro hogar, cuando la vida se sentía más plena, más perfecta. Mi madre, Isabel, entonaba villancicos desafinados mientras preparaba el chocolate caliente, su risa dulce llenando cada espacio de la cocina, resonando entre el tintineo de las tazas y el crepitar de la leña en la chimenea. Ricardo, no seas perezoso. Ven a probar esto antes de que Elodia y Paola se lo terminen todo, le gritaba, aunque sabía perfectamente que papá jamás tocaría nada antes de que nosotras hubiéramos tenido nuestra ración. Él simplemente sonreía, limpiándose las manos manchadas de resina de pino, y se acercaba a robarle un beso, su gesto familiar llenándome el pecho de una seguridad tan profunda que pensaba que nada podría jamás resquebrajarla. Y Paola, mi hermana, cómplice de todas mis travesuras y secretos, solía unirse a las bromas, añadiendo su voz clara a la cacofonía feliz. Teníamos una rutina sagrada después de la merienda, nos acurrucábamos en la alfombra de la sala, con mantas y libros, mientras el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. Mi padre leía en voz alta historias de aventuras que nos transportaban a mundos lejanos, y mi madre cosía silenciosamente, su aguja tejiendo no solo tela, sino también lazos invisibles de amor y pertenencia. Incluso Ignacio, mi amigo de la infancia, una presencia tan constante como la sombra del roble en el jardín, se sumaba a nuestro pequeño universo. Con su sonrisa fácil y sus ojos siempre brillantes, solía aparecer por la puerta con alguna nueva anécdota o un chiste malo que solo él, y a veces yo, encontrábamos hilarante. Siempre era bienvenido, parte de nuestra extensión familiar, trayendo consigo una ligereza y una alegría que complementaba a la perfección la paz que reinaba en nuestra casa. Olor a chocolate, debo haberlo soñado, exclamaba al entrar, y mi madre le extendía una taza extra, como si fuera uno más de nosotros. Observaba desde mi rincón, el libro apoyado en mi regazo, como la luz anaranjada del fuego iluminaba los rostros de mi familia. Cada risa, cada palabra dicha, cada gesto de cariño era una pincelada en el cuadro de mi vida. Estaba convencida de que así sería siempre. Este era mi mundo, un santuario de amor, risas y certezas, donde el miedo no tenía cabida y la palabra traición era solo un concepto lejano en las historias que papá leía. Este era mi mundo ideal, un paraíso inquebrantable, o al menos, eso creía yo. El aroma a pan recién horneado y café recién molido era el despertador más dulce que pude haber imaginado. Cada mañana, mucho antes de que el sol besara los tejados del pueblo, me encontraba abriendo las puertas de El Horno Dorado, la panadería familiar que ahora era mi vida, mi orgullo y el legado de generaciones. No era solo un negocio, era el corazón latente de nuestro pequeño pueblo, el lugar donde las risas se mezclaban con el crujir de las baguetes y los chismorreos mañaneros se endulzaban con la nata de nuestras medias lunas. Mis manos, que de pequeña tanto disfrutaban sosteniendo los libros que papá leía, ahora amasaban la harina con la misma devoción, sintiendo la elasticidad de la masa, anticipando la dorada perfección que saldría del horno. Mamá, Isabel, aunque ya no horneaba a diario, seguía siendo una presencia indispensable, sentada en un rincón con su costura, supervisando con una sonrisa el trajín y ofreciendo sabios consejos o simplemente la calidez de su mirada. Elodia, cariño, el pan de centeno está pidiendo un poquito más de amor hoy, me decía, y yo, sin dudarlo, añadía ese amor extra que solo ella sabía ver. Papá, Ricardo, se pasaba al mediodía, uniendo el aroma de la tinta de sus periódicos con el de nuestras empanadas, compartiendo las noticias del día y alguna anécdota de sus clientes habituales. Paola, mi hermana, con su espíritu más inquieto que el mío, no se dedicaba a la panadería de lleno, pero sus visitas eran una ráfaga de aire fresco, trayendo historias de sus viajes y sus nuevas aventuras. Siempre se quedaba un rato, ayudando con las bandejas o conversando animadamente con los clientes que la adoraban. Elodia, ¿has probado esta nueva especia que he traído? Imagínate esto en unas galletas, exclamaba con entusiasmo, y aunque pocas veces sus ideas culinarias se materializaban en el horno,
su energía era contagiosa. Y luego estaba Ignacio. Él, como yo, era una pieza inamovible de ese tapiz perfecto. Ya no era solo el niño que irrumpía buscando chocolate. Ahora era un hombre de sonrisa franca y mirada leal, un pilar silencioso en mi vida. Todas las tardes, como un ritual, aparecía por la puerta trasera de la panadería. Con que aquí es donde se esconde la felicidad, Elodia, solía bromear mientras cogía un bollo de la bandeja recién sacada. Solía ayudarme a cerrar, a ordenar un poco, y nuestras conversaciones, aunque a veces triviales, eran los hilos invisibles que tejían nuestra amistad, un consuelo constante. A veces me encontraba contándole mis planes para el futuro de El Horno Dorado, mis sueños de ampliar la pequeña terraza o de añadir nuevas especialidades. Él escuchaba con genuino interés, asintiendo, a veces sugiriendo alguna idea descabellada, pero siempre presente. ¿Estás segura de que quieres pasar toda la vida entre harinas y levaduras? Elodia, me preguntó una tarde, sus ojos amables buscando los míos mientras limpiábamos la barra. Sonreí, ese tipo de sonrisa que nace del alma. Más que segura, Ignacio. Esto es lo que soy. Esto es lo que amo. Ver la cara de la gente cuando muerden nuestro pan, ese momento de pura satisfacción, no hay nada que lo supere. Y tener a la familia aquí, la gente del pueblo, ¿qué más podría pedir? Mi vida era una melodía suave, un vals familiar con pasos conocidos y reconfortantes. Cada día era una pincelada más a ese cuadro ideal que siempre había pintado en mi mente. Rodeada de amor, de mi gente, de mis tradiciones, con la seguridad de un futuro simple, sí, pero lleno de la felicidad que solo lo auténtico puede ofrecer. Creía firmemente en esa inquebrantable paz. Creía en la quietud de mi mundo. Quería creerlo. Quería creerlo. Pero la sinfonía de mi vida perfecta, sin que yo lo supiera, ya empezaba a desafinar. Los primeros acordes disonantes fueron tan sutiles que apenas los percibí, diluidos en el dulce murmullo de la rutina. Eran pinceladas oscuras en mi cuadro idílico, pequeñas anomalías que mi mente, programada para la felicidad, se negaba a procesar. A veces, mientras amasaba el pan al amanecer o revisaba las cuentas en la trastienda, oía fragmentos de conversaciones entre mi madre, Isabel, y mi padre, Ricardo. Voces susurradas con una intensidad impropia de ellos, frases escindidas del torrente de su habitual charla familiar. El peso del pasado. O un antiguo pacto, olvidado, decía mi madre, su voz apenas un hilo. Mi padre respondía con un tono grave, casi cansado, algo que nunca había escuchado en él. Hablaban en voz baja, creyendo que nadie escuchaba, con miradas fugaces que se cruzaban cargadas de una ansiedad que no entendía y que me apresuraba a desechar. Debían ser cosas de adultos, problemas triviales que se exageran en la oscuridad de la noche. Luego estaba la extraña obsesión de mi madre por ciertos objetos antiguos. Una pequeña caja de madera labrada que guardaba en su mesita de noche, que nunca me permitía tocar. Un medallón de plata que llevaba oculto bajo su blusa, solo visible cuando se inclinaba. A veces la encontraba observándolos, sus dedos recorriendo las arrugas de la madera o el metal, con una expresión en sus ojos que era una mezcla de reverencia y temor. ¿Qué hay en la caja, mamá?, pregunté una vez con curiosidad infantil. Ella se sobresaltó, la cubrió rápidamente y me dedicó una sonrisa forzada. Cosas viejas, cariño. Sin importancia. Pero su reacción me decía lo contrario. Y, por supuesto, la Nochebuena. Esa noche tan sagrada para nosotros, cuando la casa se llenaba de un calor especial, de risas y de la chispa incandescente de la unión familiar. Mi madre siempre, sin falta, insistía en ser ella quien abriera la puerta a los primeros invitados. No era un simple acto de hospitalidad, era un ritual. Se colocaba frente a la pesada puerta de roble, su rostro se tensaba con una aprensión inexplicable, una sombra que eclipsaba la alegría inminente de la celebración. Sus ojos azules, tan parecidos a los míos, se endurecían, miraban a través de la mirilla como si esperaran ver no a un pariente sonriente, sino a un fantasma, a una amenaza latente. Después, forzaba una sonrisa y saludaba, pero la tensión quedaba grabada en sus hombros,
en el temblor de sus manos al estrecharlas de los recién llegados. Eran detalles nimios, sí, pero con el tiempo dejaron de ser invisibles. Eran los primeros resquicios, las grietas imperceptibles en el cristal de mi burbuja de felicidad. Pero la felicidad es tosuda, y mi juventud la hacía aún más ciega. Preferí ignorar las señales, atribuirlas al estrés, a la vejez, a la imaginación. Decidí aferrarme a la certidumbre de mi pequeño horno, de mis planes, de la risa de Ignacio. El verdadero golpe, el que no pude ignorar, llegó una semana antes de la Nochebuena. Una mañana, mientras terminaba de hornear los panetones que tanto gustaban a los clientes, una abogada de la ciudad, de aspecto severo y traje oscuro, entró en el horno dorado. Su mirada fría recorrió el lugar y luego se posó directamente en mí. Llevaba un sobresellado. Señorita Elodia, dijo con una voz sin inflexiones, tengo una carta para usted. En nombre de la familia Valdés. La familia Valdés. Un nombre que no me decía nada. Entregó el sobre y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro helado, una perturbación en el cálido aire de mi panadería. Abrí la carta con manos temblorosas. Dentro, una única frase, escrita con una caligrafía elegante y extraña, lo que es tuyo por derecho, pronto será reclamado. El pacto no ha sido olvidado. El sobre cayó de mis dedos y se deslizó por el suelo, como una hoja muerta. Mi corazón se encogió en un nudo de terror. Sentí un frío glacial que me recorría la espalda, a pesar del calor del horno. La felicidad que siempre había sentido como parte intrínseca de mi ser, se desvanecía. Mi burbuja, aquella que con tanto esmero había construido, acababa de estallar. El mundo ya no era el mismo aroma a pan recién hecho y sueños dulces. El miedo, como una sombra alargada, había entrado por la puerta de mi vida. Y no traía consigo un bollo de pan, sino una promesa de desdicha. Los días que siguieron a la llegada de aquella carta fueron un tormento silencioso. Intentaba ignorar la punzada helada que se había arraigado en mi pecho, sumergirme en el dulce aroma de la canela y la vainilla, en el trajín diario de mi panadería. Pero era inútil. Cada cliente que entraba por la puerta, cada sonido inesperado, hacía que mi corazón diera un vuelco. La frase lo que es tuyo por derecho, pronto será reclamado. El pacto no ha sido olvidado martillaba mi mente, resonando con un eco ominoso que ahogaba la melodía de mi vida. Ignacio, con su risa contagiosa y su espíritu despreocupado, notaba mi ausencia, mi mirada perdida, pero yo inventaba excusas sobre el cansancio de las fiestas. No podía compartir ese miedo, esa sombra nacida de la nada, con nadie. No aún. La Nochebuena llegó, inexorable, como una marea alta que arrastra consigo tanto la arena fina como los escombros ocultos. La casa de mis padres, Ricardo e Isabel, resplandecía con la luz de 1000 guirnaldas y el calor de las chimeneas. El aire se saturaba con el olor a pino fresco, a asado y a los dulces que mi madre, con su habitual destreza, había preparado durante días. Mi hermana Paola, más chispeante y feliz que nunca, corría de un lado a otro, ajustando los últimos detalles de la mesa, su risa resonando como campanillas. Mi padre, Ricardo, con su sonrisa afable de siempre, me abrazó con fuerza al verme, su calor intentando, sin saberlo, deshacer el nudo de hielo que me oprimía. Elodia, mi niña, ya era hora. Te veías tan perdida que pensé que el espíritu navideño te había olvidado. Intenté devolverle la sonrisa, pero sentía que mi rostro era una máscara. La cena comenzó. La mesa rebosaba de manjares, pavo dorado, cordero especiado, ensaladas coloridas, y una hilera interminable de postres. Cristal tintineante, plata pulida, el murmullo de las conversaciones alegres de los familiares, tíos, primos lejanos que solo veíamos una vez al año, creaban una burbuja de felicidad que, para mí, era casi insoportable. Traté de participar, reír cuando se esperaba, asentir ante los chistes de mi tío abuelo, pero mis ojos, indetectables para los demás, escudriñaban cada rostro, buscando una señal, una clave, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las palabras crípticas de la carta. La familia Valdés.
Aquel nombre seguía siendo un eco vacío. Mi madre, Isabel, radiante en su vestido de seda color carmesí, animaba la mesa, su voz fuerte y clara, su risa inconfundible llenando el comedor. Parecía inmune a cualquier preocupación, el alma de la fiesta como siempre. Y entonces, ocurrió. Justo cuando mi padre se disponía a trinchar el pavó, Isabel se levantó de su silla, elegantemente, y se dirigió hacia la puerta principal. Era un ritual. Cada Nochebuena, invariablemente, Isabel abría la puerta de la casa exactamente a medianoche, para dar la bienvenida a la Navidad, decía siempre. Otros años, esa tradición era solo un detalle pintoresco que pasaba desapercibido en medio de la euforia. Este año, mi corazón latía con una pavorosa anticipación. Se acercó a la puerta de madera maciza y, con un gesto familiar, giró el picaporte. Los ojos de todos se posaron en ella por un instante, esperando su anuncio festivo. Abrió ligeramente. Justo en ese momento, Isabel, mi madre, la mujer que siempre había sido una fortaleza inquebrantable, puso los ojos en blanco, un gesto que en ella solía ser de fastidio trivial o de exasperación cariñosa. Pero esta vez fue diferente. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Su rostro, iluminado por el débil resplandor de las luces exteriores que se colaba por la rendija de la puerta, se contrajo apenas perceptiblemente. Y fue entonces cuando lo vi. Detrás de ese efímero gesto de impaciencia, detrás de la fachada festiva, sus ojos, por una fracción de segundo, se llenaron de un miedo gélido y primario, un terror que intentó, y falló, en ocultar. Era un miedo que conocía demasiado bien ahora, porque era el mismo que se había instalado en mi propio estómago desde la llegada de la carta. La puerta volvió a cerrarse con un suave clic. Isabel se giró de nuevo hacia la mesa, con una sonrisa forzada que no lograba llegar a sus ojos. «Ya casi llega la Navidad, mis amores», exclamó, con una voz demasiado alta, demasiado alegre. Pero para mí, el jolgorio del comedor se había apagado. El tintineo de los vasos sonaba a fragmentos de hielo rompiéndose. La máscara de la normalidad se había resquebrajado, revelando una verdad terrible. Mi madre, mi tía, mi Isabel, no solo sabía lo que significaba la carta, sino que le tenía tanto o más miedo que yo. El pacto no había sido olvidado. Y mi familia, sin yo saberlo, había estado viviendo una mentira. El tintineo de los vasos me taladraba los oídos, cada centelleo de luz festiva se sentía como una puñalada helada. Isabel, mi madre, intentaba mantener la farsa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, su voz estridente resonando en el comedor, intentando ahogar el eco de su propio miedo. Ricardo, mi padre, ajeno a la tempestad que se cernía, le sirvió más vino, riendo con su típica despreocupación. Paola, mi hermana, tarareaba villancicos, su inocencia una burbuja a punto de estallar. Solo yo, Elodia, sentía la presión del nudo en mi estómago, el aire denso y cargado de una verdad inminente. Entonces sucedió. No fue un golpe fuerte, ni un anuncio oficial. Fue un sonido sutil, un crujido apenas perceptible de la madera de la vieja puerta principal, como si se diera bajo una presión invisible. Mi tía, que aún no había regresado a la mesa después de su primera retirada, estaba de nuevo allí, su sombra alargada en el umbral. Había vuelto a abrir la puerta, esta vez un poco más, no la rendija minúscula de antes. Un hilo de aire gélido se deslizó por el pasillo, trayendo consigo el olor a la fría noche de diciembre y, algo más, un aroma extraño, a metal y tierra mojada, a antigüedad. Mis ojos se clavaron en Isabel. Observé cómo se tensaba, su sonrisa gélida desmoronándose en una mueca de horror puro. Ella, que siempre había sido la roca inamovible de nuestra familia, la que capeaba cualquier tormenta con una fuerza inquebrantable, ahora se paralizaba. Sus pupilas, un instante antes intentando parecer vivaces, se dilataron hasta cubrir casi todo el iris, y luego, en un movimiento espeluznante que nunca había presenciado, se voltearon hacia atrás, exponiendo solo el blanco. Como si viera la personificación de sus peores pesadillas, su cuerpo se irguió rígidamente, y dio un paso hacia atrás, no con la lentitud de quien piensa, sino con la mecánica brusquedad de un autómata.
Sus manos crisparon los bordes de la mesa, sus nudillos blanquecinos. No se desmayó, no tuvo la gracia de la inconsciencia. Se quedó allí, en la quietud de una petrificación aterradora, sus ojos vueltos hacia atrás, su boca abierta en un grito silencioso que solo yo, de alguna manera, podía escuchar resonar en mi alma. Ricardo y Paola no lo vieron, o si lo hicieron, lo atribuyeron al efecto del alcohol o a la emoción del momento. Nadie pareció notarlo salvo yo. Lo que sus ojos, y solo los suyos, habían presenciado fue lo que me confirmó la magnitud de nuestro apocalipsis. Vi el miedo profundo y personalizado, el terror abyecto que la había consumido desde hacía semanas, desde la llegada de esa maldita carta. No era un simple susto, era la rendición absoluta del espíritu ante una amenaza que solo ella y mi tía parecían reconocer. La figura en el umbral, aún oculta para mis ojos por el ángulo o por la oscuridad exterior, había logrado despojar a mi madre de toda su humanidad, reduciéndola a un mero recipiente de terror. En ese instante, la burbuja de la Navidad se rompió por completo. El calor del hogar se disipó, reemplazado por un frío que calaba los huesos. Sabía que nada volvería a ser lo mismo. El pacto, la mentira en la que habían vivido, todo se había manifestado. Y el enemigo, pensé, apenas visible más allá del umbral de nuestra puerta, había llegado para cobrar lo suyo. En ese instante, la burbuja de la Navidad se rompió por completo. El calor del hogar se disipó, reemplazado por un frío que calaba los huesos. Sabía que nada volvería a ser lo mismo. El pacto, la mentira en la que habían vivido, todo se había manifestado. Y el enemigo, pensé, apenas visible más allá del umbral de nuestra puerta, había llegado para cobrar lo suyo. Mientras mi madre Isabel seguía allí, una estatua de terror, sus ojos blancos fijos en el vacío y sus manos aferradas al borde de la mesa, un silencio espeso se apoderó del comedor. Fue entonces cuando mi tío Mateo, un hombre de maneras siempre medidas y sonrisa afable, dio un paso al frente. Su rostro, hasta hacía un segundo relajado por el jerez y la camaradería, se contrajo en una mueca de algo que era una mezcla repugnante de preocupación y fría determinación. No esperó, no dudó. «Elena», exclamó, y su voz, usualmente apagada, resonó con una autoridad insospechada. «Esto es obra tuya». «¿Qué demonios has hecho?» Todos los ojos, que antes estaban fijos en Isabel, se voltearon hacia tía Elena. Ella, que había sido la primera en abrir la puerta, ahora palidecía, su semblante desfigurado por la confusión y una naciente indignación. Pero antes de que pudiera replicar, Mateo continuó, sus palabras como martillazos, cada una calculada para su máximo impacto. «Lo sabíamos», Elena arremetió, y otros parientes clave, como los primos lejanos de Ricardo, asintieron con solemnidad, sus miradas duras y acusadoras. «Sabíamos que estabas metida en negocios turbios. Pero no a este nivel. Has puesto a toda la familia en peligro. Has traído esto a nuestra casa». Un murmullo de incredulidad y horror se extendió por la mesa. Ricardo, mi padre, parpadeó, saliendo de su estupor. «¿De qué hablas, Mateo?», preguntó, su voz ronca. Paola, mi hermana, miraba de mi madre a Elena con una confusión evidente. Mateo no esperó a que se asimilara la pregunta. Sacó un sobre de su bolsillo interior, con movimientos limpios y precisos, casi teatrales. «Esto es lo que has ocultado, Elena». «Documentos». «Pruebas irrefutables», dijo, desparramando papeles sobre el mantel recién manchado, justo al lado de las copas de vino. «Fraudulentas transacciones. Desvíos de fondos del negocio familiar. Una estafa masiva que ha estado desangrando nuestros ahorros durante años. ¿Y quién crees que está detrás de todo esto, Ricardo?» «Ella. Elena». Las acusaciones se agolpaban, formando un relato convincente y cruel. Mateo señalaba cifras, fechas, firmas. Culpó a Elena del declive reciente en el negocio de la familia, de los apuros económicos que habíamos experimentado. Lo vinculó directamente con la amenaza de la puerta, sugiriendo que aquella figura, aún invisible para la mayoría, era parte de las repercusiones de sus supuestos crímenes.
Esto es por lo que ellos han venido, Ricardo, por lo que ella nos ha robado. Su voz bajó a un susurro conspirador. Cuando Isabel se enteró, intentó detenerla, pero Elena ya estaba demasiado involucrada, por eso la carta, y por eso la reacción de Isabel. Era un montaje, una mentira tan elaborada y tan fríamente ejecutada que era imposible no sentir la tierra desmoronarse bajo mis pies. El terror de mi madre se explicó como un shock por la traición financiera de Elena, no por una amenaza de muerte. Y Elena, la tía que había abierto la puerta con ligereza, ahora era la villana, la traidora que había orquestado un fraude masivo y, en el proceso, había puesto en peligro a toda la familia. Vi el shock en el rostro de Elena, el horror genuino al ver cómo la engañaban, cómo la hacían pasar por culpable. Sus negaciones, sus desesperados no, es mentira. Yo no hice nada, se ahogaron bajo el coro de las voces de Mateo y sus cómplices, quienes se apresuraban a añadir detalles fabricados, historias que encajaban perfectamente con la narrativa de la traición. Ricardo, aturdido, y Paola, horrorizada, comenzaron a asentir lentamente, sus ojos reflejando la confusión y el miedo que la historia de Mateo les infundía. La Navidad se había convertido en un campo de batalla y, en el primer asalto, no entendíamos quién era el verdadero enemigo, solo que alguien, con astucia y crueldad, nos estaba despojando de todo. Mi madre seguía muda, petrificada, un faro de silencio y un testigo mudo de nuestra caída. El abismo se abría bajo nosotros. El abismo, en efecto, se abrió y nos tragó por completo. La historia de Mateo, tan bien hilvanada, tan llena de medias verdades y mentiras completas, se extendió como una plaga. En cuestión de días, las palabras hirientes se convirtieron en acciones. Elena, nuestra Elena, la tía fuerte y cariñosa que había horneado mi pastel de cumpleaños cada año, se convirtió en una paria. Recuerdo la primera vez que la panadería, el pan de Elena, apareció con cintas amarillas y carteles de embargo. Fue un amanecer gris, y no había ni rastro del dulce aroma a pan recién hecho que solía flotar sobre la calle. En su lugar, el aire olía a moho y a desesperanza. La gente se reunía frente al local, murmullos y miradas de desdén acompañando a los oficiales que sellaban la puerta. Una ladrona, susurraban, y pensar que nos vendía el pan con nuestro propio dinero. Mi estómago se revolvía. Yo recordaba el shock de Elena, su rostro blanco cuando Mateo la acusó. ¿Era posible que todo fuera una farsa tan cruel? Luego vino su casa. Los camiones de mudanza no traían posesiones, las sacaban. Muebles cubiertos con sábanas, cajas etiquetadas con números fríos, cada objeto un pedazo de su vida siendo arrancado. El jardín, siempre florecido y lleno de vida, ahora se veía desolado, como si las propias plantas hubieran marchitado por la tragedia. Los vecinos, antes amigos cercanos, ahora cruzaban la calle, evitaban su mirada, cerraban sus puertas cuando ella intentaba hablar. La tía que había consolado a tantos, que había ofrecido una oreja amable y un hombro para llorar, era ahora el monstruo de su propia historia. Sus llamadas en vano, sus súplicas. Nadie escuchaba. Es una estafadora. Robó a la familia. Nos dejó en la ruina. Eran los gritos que Ricardo y Paola escuchaban cada vez que salían. La voz de Mateo y sus cómplices había calado hondo. Mi padre, Ricardo, al principio se negó a creerlo del todo, pero la avalancha de pruebas fabricadas sobre inversiones fallidas, documentos falsificados con la firma de Elena, y el testimonio de supuestos perjudicados de la comunidad, lentamente lo fue doblegando. Nunca creí que una hermana pudiera hacer tal cosa, lo escuché decir una noche, su voz quebrada y llena de decepción. Nos abandonó a la deriva. Paola, por su parte, alternaba entre la incredulidad y la ira, aunque su ira se dirigía a la injusticia que nos había caído, no directamente a Elena. Pero mamá. Ella es nuestra tía, la escuché gritarle a Isabel, quien seguía sumida en un silencio impenetrable, su mirada perdida y sus ojos hinchados por la falta de sueño. Isabel no había pronunciado una palabra desde aquella fatídica cena, su mutismo era casi más aterrador que los gritos de Mateo. Era un recordatorio constante de que había algo más, algo oscuro y no dicho, detrás de esta elaborada farsa.
mi propia mente era un torbellino de contradicciones. Una parte de mí quería creer en la inocencia de Elena, apoyada por la visión de su rostro descompuesto de horror. Pero la otra parte, la que se vio arrastrada al caos y la precariedad económica, sentía el peso de las acusaciones, la lógica retorcida de Mateo. Mis propios ahorros, los de mis padres, los pocos bienes que teníamos, todo fue congelado. Nos convertimos en dependientes de las migajas, de la caridad de parientes lejanos o de Ignacio, nuestro único lazo con el mundo exterior que no nos miraba con recelo. El frío abrazo de la privación económica se apoderó de nosotros, y con él, la humillación. Elena había sido despojada de su vida, y nosotros, aunque no éramos el objetivo principal, éramos los daños colaterales. Su soledad se extendía, y con ella, la nuestra. Nos habían aislado, nos habían empobrecido, todo en nombre de una verdad que se sentía enfermiza y artificial. Y en los ojos de mi madre, a pesar de su silencio, vi no solo el shock, sino una profunda tristeza y un miedo latente que me decía que la verdadera historia, la que ella guardaba, era mucho más terrible. La Navidad ya no era un recuerdo. Era una cicatriz. Los días se fundieron en un torbellino gris, cada amanecer una réplica sombría de la anterior. La maquinaria de la destrucción se movió con una precisión implacable, impulsada por las garras invisibles de Mateo y sus cómplices. No tardó en llegar el primer mazazo legal, una citación oficial para Elena, seguida de una batería de cargos, cada uno más infame que el anterior. Eran acusaciones complejas, hiladas con una maestría perversa que retorcía la verdad hasta hacerla irreconocible. Fraude, malversación de fondos de la empresa familiar, incluso lavado de dinero. El abismo se abría bajo sus pies, y nosotros, como escombros desprendidos del colapso de Elena, caímos con ella. Es una farsa, Elodia, musitaba mi padre, Ricardo, con el rostro hundido entre las manos. Su voz, antaño segura y resonante, era ahora un hilillo apenas audible, cargado de una impotencia corrosiva. No hay pruebas. Todo es una patraña. Pero las pruebas aparecían, una tras otra, como un aluvión constante, documentos alterados, testimonios fabricados de antiguos empleados leales que de repente recordaban anomalías y análisis contables que, bajo la lupa de los abogados de Mateo, pintaban un cuadro condenatorio. La información, hábilmente filtrada a la prensa controlada por sus influencias, se convirtió en veneno. Elena era retratada como la villana ambiciosa, la traidora que había saqueado el patrimonio familiar. La gente, siempre ávida de un culpable, aceptó la narrativa sin pestañear. Éramos los parientes cercanos de una criminal. Nuestras vidas se redujeron al espacio asfixiante de la casa, una fortaleza de desesperación. El timbre rara vez sonaba, y cuando lo hacía, era para entregar notificaciones judiciales que sellaban un poco más el destino de Elena y, por extensión, el nuestro. Los pocos intentos de Ricardo por rebatir las calumnias, por contactar a viejos amigos que pudieran testificar a favor de la tía Elena, se estrellaron contra un muro invisible de puertas cerradas y palabras frías. El apellido, antes sinónimo de respeto, ahora despertaba recelo y piedad. Éramos leprosos sociales. Isabel, mi madre, seguía siendo un fantasma. Su silencio se había vuelto más denso, más opresivo. Cocinaba, limpiaba, se movía por la casa con una lentitud casi espectral, pero su mirada estaba siempre fija en la nada, sus manos temblorosas aferradas a rosarios invisibles. Intenté hablar con ella, una y otra vez. Mamá, ¿por qué estás tan asustada? ¿Sabes algo que nosotros no? Pero solo obtenía un leve estremecimiento, un suspiro gélido que era a la vez un no, y un no puedo decirlo. Era como si el miedo la hubiera petrificado, convirtiéndola en una estatua de dolor mutuo. Ignacio era nuestra única ventana a la realidad exterior que no nos juzgaba. Venía cada tarde, con un informe sobre los interminables procedimientos judiciales que se erigían contra Elena. Han bloqueado su acceso a sus propios fondos, Elodia, me dijo una tarde, sus ojos cansados reflejando su impotencia. No puede pagar una defensa adecuada. Los abogados que intentamos contactar han recibido sugerencias para no tomar el caso.
Es como si una mano invisible estuviera moviendo cada pieza para asegurar su caída. La falacia era tan brutal, tan obvia para nuestros ojos, que resultaba insoportable. Ver a Ignacio luchar con tanta nobleza cuando todo estaba perdido era casi tan desgarrador como nuestra propia pasividad forzada. Mateo, ese titiritero de la miseria ajena, se beneficiaba directamente de cada golpe, engordando su avaricia con la ruina de su propia sangre. Los activos de Elena, sus propiedades, sus acciones en la empresa, todo estaba siendo sistemáticamente embargado, preparándose para la subasta y la inevitable absorción por parte de los parientes, con Mateo a la cabeza de la rapacidad. El frío, no solo el económico, sino el de la soledad y la injusticia, se había arraigado en nuestros huesos. Éramos testigos de una aniquilación lenta y metódica, presos en una celda que nunca construirían con ladrillos, sino con calumnias y silencio. La tía Elena, a quien apenas pudimos visitar bajo vigilancia extrema, estaba consumida por la desesperación. Su mirada era la de un animal atrapado, susurrando incoherencias sobre una injusticia que no podía comprender, pero que la ahogaba. Y en el silencio de mi madre, en el agotamiento de mi padre, y en mis propias pesadillas sin fin, se gestaba la semilla de algo nuevo, algo más oscuro que el miedo, la certeza de que este destino sellado no era el final, sino el inicio de una cuenta pendiente. Pero en ese momento, solo había desesperación.